Es palabra del Señor. Cierre sus ojos un momento ahí donde usted está y comience a clamar al Señor para que en este día Dios hable a su vida. Vamos juntos a clamar al Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las muchas gracias, Rey de la Gloria, en esta hora que nos concede las bendiciones de poder estar congregados juntos ante tu presencia, al cual queremos rogar al precioso Espíritu Santo que tome control, dominio de este tiempo y de cada corazón. Usa mi vida solamente como un parlante, como un canal de bendiciones sobre el cual fluya la gracia, el denuedo, el sazón, la sabiduría. Dame la claridad y la fluidez para poder estar predicando con eficacia tu palabra. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo, los demonios, todo espíritu que no te alabe, lo echamos fuera de este lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te rogamos, Rey de Gloria, que muevas tu mano en las regiones celestes y disipe de los aires toda contradicción de las tinieblas. En el nombre de Jesús derriba fortaleza enemiga. En el nombre de Jesús derriba toda altivez y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús atamos, dejamos sujeto cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, y creemos que en esta tarde seremos bendecidos, alimentados, amonestados por tu palabra, para gloria y alabanza de tu nombre, en el nombre poderoso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, 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 amén. A su nombre. Vamos, dele fuerte la gloria al Señor. Tome su asiento, mas no se vaya del culto. Mi obispo siempre repite: el que está atento, este recibe. ¿Por qué lo destaco? Porque muchas veces puede ser que usted esté presencialmente aquí y visiblemente, pero si la mente y el corazón se encuentran en otra situación, usted no está aquí. Por eso, el que está atento, este recibe. Es el libro de Apocalipsis que distingue, destaca, repite más de 7 veces: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que está atento, este recibe. Y el libro de Salmos enseña: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si usted en esta jornada puede respirar a pesar del cansancio, a pesar de la adversidad, a pesar de la preocupación, a pesar de la enfermedad, si todavía le queda aliento, entonces puede alabar a Dios también. A ver cuántos de los que están aquí conmigo pueden respirar y juntos alabar al Señor. Vamos, que se escuche a su nombre. Porque desde aquí en adelante queda prohibido quedarse callado, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Los muertos están en los cementerios, en los parques, pero los vivos alabamos al Señor. Cristo vive. También debes saber esto: que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a su hijo en la fe, a Timoteo. El apóstol Pablo ya es un anciano que tiene más de 55 años. Se encuentra en una fría y solitaria cárcel, pasando hambre, enfrentando necesidades, padeciendo como un malhechor por causa del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que más me llama la atención del apóstol Pablo es que aún en estas terribles condiciones, él nunca se está quejando.
Él nunca se está victimizando, está resistiendo la realidad difícil que le ha tocado enfrentar por causa de Cristo, pero lo está haciendo de una manera honorable, con valentía, con certeza, con fortaleza espiritual. Sigue alentando, sigue discipulando, sigue adoctrinando, sigue ganando almas en una cárcel. O sea, lo que estaba enfrentando, la cárcel, no le quitó su vocación, no le quitó su pasión por Cristo, no le quitó su servicio al Señor. Estando en cárcel, tuvo la capacidad de seguir sirviendo al Señor. Está en la cárcel, está solo. Y también sabe que pronto será martirizado, que le cortarán la cabeza. Y en sus últimos días tiene la preocupación de escribirle a Timoteo para primero manifestarle su amor, su cariño, para poder comenzar a alentar a este muchacho que tenía características de ser más tímido, de bajo perfil. Lo comienza a alentar con palabras como: tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, no es de timidez, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Están enfrentando la persecución. Los cristianos del primer siglo están muriendo martirizados, algunos en la arena del Coliseo romano, otros expuestos, aleluya, como antorcha humana, quemados por su fe en el Señor. Ser cristiano en los tiempos de Pablo era algo peligroso, y Pablo está escribiendo para poder decirle a Timoteo: yo te amo, yo te quiero, pero también te digo, tienes que seguir adelante, tienes que predicar el evangelio. Él le dice en la segunda epístola, en el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará en sus manifestaciones y en su reino a vivos y a muertos, que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como queriéndole decir: los tiempos que estamos viviendo son complicados, pero te avivo, te arengo, te doy, aleluya, el mandamiento de que sigas predicando el santo evangelio. Pero en este capítulo 3 le tiene que advertir que el tiempo que viene es peor que el tiempo que están enfrentando. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta frase de los postreros días, se refiere de los últimos tiempos antes de que Cristo venga por su iglesia. Está hablando de ese periodo de los últimos días de la iglesia de Cristo en esta tierra, porque la iglesia no espera mejores gobiernos, no espera mejores economías, la iglesia no espera mejores, aleluya, presidentes. Lo que la iglesia está esperando es lo que enseña Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, estos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para que estemos siempre con el Señor. Por lo tanto, debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras: Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Pero antes que el Señor venga por nosotros, el apóstol Pablo dice: vendrán tiempos peligrosos, tiempos ásperos, difíciles, salvajes, dolorosos, tiempos oscuros, dañinos, duros de tratar. Y le da el por qué: porque se levantarán
hombres amadores de sí mismo, y comienza a desglosar las características del hombre final, de las generaciones que habría antes de que Cristo viniese por su iglesia. Y comienza con la número 1, amadores de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Tipos ególatras, egocéntricos, vanidosos, egoístas. El amor del yo es el pecado del cual fluyen todos los demás. Porque en el momento en que una persona pone su propia voluntad como el centro de su vida, las relaciones tanto espirituales como humanas se destruyen. Y esto es todo lo contrario a lo que nos enseña Cristo. Porque Cristo dijo, el primer y mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amador de sí mismo, el ególatra, aleluya, su yo es más importante. Como lo vemos en estos días, el amador de sí mismo es insensible, es inmisericordioso, jamás utilizará su vida para beneficio a otro. Por el contrario, siempre estará trabajando para sí mismo, llenándose a sí mismo. ¿Cuántos de los que están aquí dicen amén a la palabra? Quedando descalificados para este servicio, lo seguirían los ávaros, amadores del dinero, materialistas. El amor al dinero da como resultado fraudes, engaños, estafas, robos, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 la Biblia enseña: porque raíz de toda clase de males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Cuando el varón, la varona se descuidan y deja que el dinero se meta en el corazón y comienza a ser materialista, oiga, empieza a perder la espiritualidad. Es por eso que hoy vivimos días alarmantes, en donde hay hombres que están por delante, que se han convertido en verdaderos mercaderes de la fe, aleluya, que ya no aman a las almas, que ya no preparan a la iglesia para el retorno inminente de Cristo, sino que solamente ven su billetera, ven sus ofrendas. Y también esto pasa en la hermandad, cuando se mete el amor al dinero, oiga, la espiritualidad pasa a segundo plano y empieza las ganas de querer tener más dinero, de querer tener un mejor pasar. Y usted ve gente que deja de congregarse en la semana porque tiene un segundo trabajo, porque empieza a hacer horas extras, desplazando a Dios, poniéndolo en segundo lugar. Y bien, consiguen cosas materiales, una buena casa, un buen pasar, un buen auto, pero cuando usted habla con ellos no tienen nada de espiritualidad, están secos, no tienen vida de Dios. Nosotros somos de los que creemos en las palabras de Jesucristo, como enseña Mateo capítulo 6 versículo 33. Aquí hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo seguirían los vanagloriosos, orgullosos con ostentación, jactanciosos de lo que no tienen, llenos de palabras hinchadas acerca de sí mismo. Primera de Juan en el capítulo 2 versículo 16 enseña que la vanagloria procede de este mundo, mientras que Filipenses en el capítulo 2 versículo 3 nos aconseja: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien hagan las cosas con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que nuestro maestro nos enseñó y nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazones. Y son las características que tiene que tener todo discípulo de Cristo. Tiene que ser un varón humilde. Pero el vanaglorioso siempre habla de sí mismo. El vanaglorioso siempre tiene un lenguaje del yo. Empieza a decir: te fijáis
fijaste cuando Dios me usó, como Dios me usó? ¿Te fijaste cuando yo toqué la guitarra, como el coro tocó de una manera extraordinaria? Es el ego, es el yo, es la vanagloria, es la soberbia, es la jactancia. ¿Cuántos de los que están aquí dicen amén, hermano? Estos tipos están estrechamente relacionados con los soberbios, que son arrogantes, altaneros, que se muestran superiores a sus semejantes, sin rasgos de humildad, que desprecian a todos los demás y en lo profundo de su corazón tienen un altar en el que rinden homenaje solo a sí mismos. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4 versículo 6, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5, Proverbios capítulo 3 versículo 24 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mientras que Romanos 12:3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura. Hay que tener lo que dice nuestro pastor Marcelo, la pastilla del ubicatez, para ubicarte en donde tú estás, para ubicarte y considerar a otro. ¿Por qué? Porque el soberbio muchas veces llega a la iglesia con la postura del crítico, diciendo: yo lo haría mejor, yo predicaría mejor. Pero Dios nunca va a respaldar a uno altanero, a uno que mira a los demás en menos. Pero Dios sí puede levantar a uno que humilde, a uno que escucha, porque nadie es de cosecha propia. Todo discípulo necesita un maestro. Ayer hubo un Eliseo que necesitó de un Elías. Ayer hubo un Josué que necesitó de un Moisés. Y así también un Timoteo que necesitó de un maestro. El apóstol Pablo. Y todo hijo de Dios tiene que sujetarse a un pastor, a un ministro del Señor, para ser enseñado, para ser amonestado, para crecer en gracia, para crecer en sabiduría. ¿Cuántos de los que están aquí se ponen en la condición de discípulos, de aprendices, a recibir la palabra con humildad? Número 5, vendrían tipos blasfemos, maldicientes, profanos, ultrajantes, despreciativos, insultantes. Blasfemar es usar de un lenguaje abusivo en contra de una persona y también a veces en contra de Dios, para denigrar o maldecir. Colosenses capítulo 3, en el versículo 8 nos enseña que debemos dejar nosotros todas estas cosas: las iras, los enojos, las malicias, las blasfemias y las palabras deshonestas de nuestra boca. Porque como enseña Santiago 3 versículo 10, de una sola boca no puede salir bendición y maldición. O somos de Dios o somos del diablo, que Dios lo reprenda. Pero nuestra boca tiene que ser usada para tener palabras sazonadas con gracia, para poder bendecir a otros. Es imposible que en este siglo haya gente que anda maldiciendo a otros. No, nosotros somos de los que bendicen a los que nos maldicen. Nosotros somos de los que amamos a los que nos hacen daño. Nosotros somos de aquellos que vencen el mal con el bien. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahora ajuste su cinturón los jóvenes, porque la característica número 6 de la generación del tiempo final es que habrían tipos desobedientes a los padres, rebeldes, descontrolados, negligentes con sus deberes, irresponsables, contumaces y atrevidos. Lo hablábamos hoy con los jóvenes. En la ley magistral del Señor, dentro de los 10 mandamientos, el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
En la ley magistral de Dios, en los 10 mandamientos, para Dios fue tan importante establecer el respeto, establecer la obediencia, de que el hijo valore, honre, cuide a sus padres, los respeta, los reconozca y les obedezca. Que también condenó al atrevido, también condenó al rebelde. Dios no transó, no es un Dios permisivo como algunos dicen, ya que la ley judía condenaba al hijo contumaz a ser apiedrado hasta la muerte. Deuteronomio 21, desde el versículo 18 en adelante dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ningún padre dijo amén. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedece, entonces lo tomará su padre y su madre. Me encanta Dios porque la responsabilidad es compartida. Primero le habla al padre y luego a la madre, porque muchas veces el hombre, el varón, es bueno para descartarse, para excusarse y le echa la culpa a la mujer. Pero aquí Dios está tratando con ambos, con el padre y con la madre del hijo rebelde. Entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos, a los magistrados, a los jueces de la ciudad: este es nuestro hijo rebelde, contumaz, atrevido, no obedece a nuestra voz, es un glotón y un borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apiedrarán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. En esto Dios no tenía permisiva, estableció leyes, condenó malas prácticas, malos comportamientos. Y de esto también son responsables los padres, que muchas veces dentro de la casa del Señor tienen hijos enfermos, de rebeldes, de desobedientes, de contumaces, de atrevidos, de respondones, de contestadores, que muchas veces están en cargo, están en honra, están predicando, están ejerciendo un liderazgo y se quedan calladito nomás para que el becerro de oro siga ejerciendo, pero lo que están provocando es un daño. Es lo mismo que hace la mamá del mundo allá en las poblaciones donde yo vivo, que le dice al hijo: para que mi hijo no ande en la calle fumando pasta base, le voy a hacerle una pieza atrás para que fume tranquilo. ¿Y qué es lo que está pasando? Está criando a niños malcriados, atrevidos, rebeldes. O sea, está siendo permisivo, está permitiendo lo que Dios no permite. ¿Por qué Dios fue tan severo con esto? Al igual que en lo legislativo, se condena al ladrón, se condena al traficante, se condena al asesino, para poder de alguna manera poner control al hombre, para que no hayan asesinos, para que no hayan traficantes, para que no hayan ladrones. Pero el ser humano es tan rebelde. Al ser humano le gusta tan andar al límite, al filo del peligro, que siempre anda juzgando con las leyes, siempre anda jugando, diciendo: Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de paciencia. Es el terrible síndrome de Sansón, que jugó con el Señor hasta que no se dio cuenta el día en que Jehová ya no estaba con él. Dios fue severo con el hijo contumaz y rebelde. ¿Por qué? Porque cuando un jovencito, una muchachita no respetan a papá y a mamá, no respetan a nadie, no respetan a sus profesores en el colegio, no respetan al policía, no respetan al pastor, no respetan a nadie. Es por eso que Dios puso esta traba y fue severo, para evitar que se levantase una generación atrevida, rebelde y contumaz. A varias mamitas y abuelitas se le está yendo el gozo y el avivamiento a los zapatos. Pero usted diga: Señor, es tu palabra, Señor, es verdad. Mi obispo siempre dice: ¿por qué las cárceles están llenas de jóvenes allá en Chile? Porque faltaron los tutores, porque faltaron los mentores, porque fallaron los ejemplos, porque fallaron los padres, los progenitores.
A estos le seguirían tipos ingratos, que quiere decir desagradecidos. Se refiere a una persona que no muestra reconocimiento o aprecio por los favores, ayuda o beneficios que ha recibido. No se trata solamente de una omisión de palabras de agradecimiento, sino de una actitud general de indiferencia e incluso desprecio hacia quien le ha brindado su apoyo. La Biblia nos enseña desde el momento de entrar por las puertas, entrar con acción de gracia por sus atrios, con alabanza, de manera que Dios siempre le dijo al creyente que tiene que ser agradecido, porque son incontables los beneficios, las razones por las cuales no podemos estar callados, no podemos estar con cara de limón, porque hemos sido malos, porque hemos sido ingratos, porque hemos sido contumaces, porque hemos sido desobedientes. Y Dios ha permanecido fiel. Él nos ha dado misericordia, nos ha dado oportunidades en nuestro fracaso. Él nos ha restaurado. Dios siempre ha estado a favor de su pueblo. Con respecto a la gratitud, 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 12 y 13 le enseñan a la congregación: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, o sea, los pastores, y que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, la Biblia enseña a considerar el tiempo dedicado, la paciencia, la labor de aquellos hombres que han sido bendición para nuestras vidas. Como por ejemplo, hace 14 años atrás yo llegué a una iglesia en donde había un tosco pastor de Maipú que me enseñó inclusive a cómo comportarme dentro de la casa del Señor, desde el detalle más mínimo, a sentarme. Como por ejemplo me decía: oye, no estáis en la plaza, siéntate bien en la casa del Señor. Si aquí no estáis en cualquier lugar, aquí estáis en la casa del Dios más grande, del Todopoderoso. Él es más grande que un político, Él es más grande que un presidente. Pero lamentablemente esta generación muchas veces honra más al político, al jefe corrupto, que al Señor y Dios del cielo. Pero la enseñanza está en que tenemos que reconocer a aquellos que nos restauraron cuando estábamos mal, los que nos visitamos, los visitaron cuando estábamos enfermos, los que estuvieron con nosotros cuando nos falló mamá, cuando nos falló papá, cuando no estuvo la familia. Estuvo tu pastor, estuvo tu pastora orando por ti, estuvo la iglesia. Entonces tenemos que considerar y ser agradecidos. Lo seguirían hombres impíos, profanos, irreverentes, sin temor de Jehová, malvados, pecaminosos, culpables, y encierra en cierto sentido el violento disturbio interno que tiene el ser humano. ¿Sabe lo que enseña la Biblia? En Salmos capítulo 7, versículo 11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El impío no es el pecador que ya está afuera. El impío es el que viste de terno y corbata. Es la hermana que viste de falda y que tiene apariencia de piedad, pero su comportamiento, su testimonio dejan mucho que desear. En sus hogares no los conoce nadie. En sus trabajos tiran chistes de doble sentido. Si le hiciéramos una entrevista a su jefe, ¿qué piensa del hermano que se congrega allá en la iglesia del pastor Marcelo? Y muchas veces quizá el patrón diría: no, este nunca me ha predicado de Cristo, este nunca ha sido ejemplo, este igual que los otros del montón que se llevan los clavos, que se llevan la herramienta. A varios se le está yendo el gozo y el avivamiento a los zapatos, pero el impío es ese que se disfraza pero tiene comportamiento de rebeldía, tiene malas palabras. El impío es un falso hipócrita que se tiene que convertir al Señor, que se tiene que arrepentir. ¿Cuántos todavía están aquí? Dicen amén. Cuando estudiaba esta palabra, Dios hablaba a mi corazón
Porque esta lista cada vez se pone más fea. Hasta llegar al punto de decir que en esta generación habrían tipos sin afecto natural, con un corazón duro, insensibles, encallecidos, sin afectos humanos o familiares. Cuando no existen los afectos humanos, la familia puede dejar de existir. En los últimos tiempos las personas estarán tan centradas en sí mismas que hasta los lazos más íntimos no les querrán decir nada ni nadie. Es una anomalía emocional y moral en la que el corazón se endurece incluso hasta con su círculo íntimo. Es una anomalía que estamos viendo en estos tiempos, de gente que no manifiesta un amor fraternal los unos con los otros, de gente que no ama, aleluya, a nadie ni a nada, y viven, aleluya, y vienen a la casa del Señor, pero no tienen esos afectos, no tienen esa gracia, no tienen esa empatía, no tienen esa simpatía. Por el contrario, muchas veces son agrios, antisociales, gente que a cada culto llega a analizar, llega a mirar, que no se gozan nunca, que no comparten el evangelio con nadie. Oiga, es terrible esta generaciones de gente insensible en la cual estamos, pero nosotros somos de los verdaderos discípulos del Señor, en donde hay una evidencia en que nos conocerán, en que nos amamos los unos con los otros. ¿Puede decir amén a la palabra? Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 versículo 9 enseña: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros, sea en el pueblo del Señor. No es necesidad hablar acerca del amor, porque tendría que ser una evidencia, tendría que ser un principio, una virtud, una característica que debiese fluir en cada uno de nosotros, porque servimos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, y el Hijo de Dios tiene que tener las mismas características del Padre. Lo seguirían los implacables, despiadados, que rehúsan hacer la paz, que rechazan los esfuerzos hacia una reconciliación. Una persona tan dominada por el odio que nunca aceptará una tregua. La palabra describe tal dureza de mente que separa a una persona de sus semejantes con una amargura inflexible, rencorosos, irreconciliables. ¿Sabe lo que enseña la Escritura en Lucas 17, versículo 3 y 4? Mirad por vosotros mismos, que si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y las 7 veces volviere a ti diciendo, me arrepiento, entonces perdónale. Mateo 18, versículos 21 y 22 agregan que Pedro se le acercó al Señor y le dijo: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Será hasta 7 veces que lo tengo que perdonar durante el día? Que venga, que me ofenda, que venga, que me calumnie, que venga y sea piedra de tropiezo, que venga y me haga el mal y tengo que perdonarlo, Señor, 7 veces. ¿Acaso estás bien? ¿Estás en tu cordura? Lo tengo que perdonar hasta 7 veces. Y Jesús lo queda mirando y le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hablando que todo cristiano tiene que tener un corazón perdonador, porque de la misma manera en que nosotros les perdonamos las ofensas a otros, Dios nos perdona cada día por nuestras ofensas, por nuestro fracaso, por nuestra desobediencia, por nuestra carnalidad. ¿Cuántos todavía quedan aquí? Dicen amén. Calumniadores, difamadores que extienden testimonios falsos y maliciosos,
La palabra griega para calumniadores es la palabra diabolos, que es precisamente la palabra castellana diablo. Porque el diablo, que Dios lo reprenda, es el patrón, es el jefe y el padre de todos los calumniadores. En los tiempos de Jesús estaban escribas y fariseos que vieron a Jesús como una amenaza. Porque Jesús, a diferencia de ellos, no era clasista, no era altanero, no era soberbio. Tuvo la capacidad de compartir con los menospreciados de esa sociedad clasista y judía. Entonces la fama de Jesús comenzó a crecer y la gente iba detrás del ministerio de Cristo. Todos hablaban del Señor. Entonces los fariseos lo vieron como una amenaza y comenzaron a levantar falsos testimonios, calumnias, comenzaron a conspirar la muerte del Hijo de Dios. Entonces Jesús los confronta en Juan 8:44 cuando les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque tienen las mismas características, porque hacen las mismas cosas, porque cuando éste habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, que le estoy diciendo: no ande en calumnia, no ande en murmuraciones, no ande en falsos testimonios, guarde su boca, no sea que le esté haciendo el trabajo a Satanás, el diablo. Que Dios lo reprenda. Porque hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y terminan los versículos diciendo: el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Tenemos que cuidarnos de unir, de sumar, no de dividir, no de restar. ¿Cuántos levantan sus manos y le dicen al Señor: guarda mi boca, guarda mi corazón, para no caer en silla de escarnecedores? Porque bienaventurado es el varón y la varona que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Interperantes, que quiere decir ingobernables, que no tienen dominio propio, que actúan sin control, o sea, son incontrolables, específicamente en pasiones y deseos descontrolados. El Proverbio 25, versículo 28, enseña que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Incontrolable, ingobernable. Eso me explica mucho las situaciones de muchos en estos tiempos que no quieren ser pastoreados, que no quieren obedecer, sujetarse, obedecer como expresa la Biblia dentro de los deberes cristianos, que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores, que tenemos que sujetarnos a ellos, que tenemos que orar por ellos. ¿Cuántas ovejitas dicen amén? Oiga, usted tiene que saber que este discipulado así lo estableció Jesús. Vayan a las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso lo estableció Jesús. El discipulado, el ir y amaestrar, el ir y ganar almas, y luego dentro de la casa del Señor adoctrinarla, enseñarle la doctrina de este Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también toda la doctrina del Señor. Y cuando la iglesia camina en ese orden, hay una promesa. ¿Sabe lo que dice Cristo? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero para eso hay que dejarse discipular, para eso hay que dejarse pastorear, para eso hay que aprender, para eso hay que sujetarse. Porque el interperante es todo lo contrario a la vida controlada por el Espíritu, que es una de las virtudes de su fruto.
el cual es la templanza o el dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para controlar la lengua. Dominio propio para controlar lo que escuchan nuestros oídos. Dominio propio para saber a qué casa voy. Dominio propio para saber con quién me junto. Dominio propio para venir a la iglesia a servir al Señor, a alabar a Dios y entregarle un culto racional a Él. Pero esto sigue. ¿Seguimos o nos vamos? Pocos quieren seguir. ¿Será que Dios te pilló? ¿Será que ya te sientes identificado por la palabra del Señor? ¿Será que por eso no quieres que siga? Pero seguiré, porque Dios al hijo que ama lo corrige, le enseña, lo disciplina, lo azota, porque Dios de su pueblo quiere sacar su máximo potencial. Dios de ti quiere sacar tu mejor versión, pero para eso tienes que disponerte en humildad a hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. Lo siguen los crueles, brutales, sanguinarios que causan sufrimiento intencionadamente, despiadados. Ser cruel en este contexto no se refiere solo a actos de violencia, sino a un corazón endurecido, insensible al dolor ajeno, que causan sufrimiento sin remordimiento. La crueldad no solamente daña a otros, sino que destruye el alma de quien la practica. El hombre misericordioso, enseña el proverbio, hace el bien a su propia alma, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbio 11:17. En estos tiempos, la empatía humana se está apagando, los corazones se están enfriando. El ser humano está cada vez más desalmado y violento. Pues razón tenía Jesús cuando en Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo siguen los aborrecedores de lo bueno, sin amor por lo bueno, enemigos de lo bueno. No solamente se refiere a los que hacen el mal, sino quienes rechazan a Dios y todo lo justo, puro, santo y verdadero. Es una señal terrible de decadencia espiritual. Isaías 5:20 enseña: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ya habla también de quienes se burlan de lo santo, de lo honesto, quienes persiguen y marginan a quienes defienden los valores bíblicos, quienes promueven el mal y glorifican el pecado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Oiga, de allá de donde yo vengo, la gente en los barrios, en las poblaciones, se escandaliza cuando los evangélicos, los cristianos, los hijos de Dios nos reunimos a cantar alabanza al Señor. Se escandalizan, dicen: vamos a llamar a la municipalidad para demandarlo por ruidos molestos. Oiga, y viene la prensa, y vienen las autoridades, y viene Carabineros a sacarle parte a los hijos de Dios. Pero son los mismos hipócritas que cuando el traficante a las tantas de la noche comienza a disparar, a soltar fuegos artificiales, no dicen nada. Son los mismos que hasta las tantas de la mañana en sus fiestas escuchan el reggaetón, la cumbia, el bullicio hasta la madrugada, pero ahí nadie dice nada. Pero que se levante un evangélico a predicar el evangelio. Hoy este mundo está aborreciendo a Cristo. No te están aborreciendo a ti, están aborreciendo al Señor. Y es señal inequívoca del tiempo final que por causa del evangelio seremos aborrecedores, seremos aborrecidos de todo por causa del nombre del Señor. Pero Él te dice: resiste, persevera, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Lo siguen los traidores, traicioneros, entregadores. Describe a personas que rompen la confianza, que venden a otros por interés propio, que no son fieles, sino infieles en relaciones de pacto, de lealtad. No es solo un acto de lealtad casual, sino una traición consciente y deliberada, muchas veces por conveniencia, ganancia o por miedo. Con respecto a los traidores, tenemos el gran ejemplo de uno que estuvo en el mejor de todos los discipulados, de uno que tuvo al mejor de todos los pastores, y aún así dejó que la avaricia entrara en su corazón y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote es el ejemplo del traicionero, del leal, de aquel que no tiene un apego con su maestro, de aquel que tramó en lo oculto, en lo secreto, que le dijo a los gobernadores, a los ancianos: ¿cuánto me darán y yo lo entrego? Y por 30 viles piezas o monedas de plata vendió y traicionó a nuestro maestro. Lo que más terrible, que la noche en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo está orando en agonía, viene el traidor. Ya había dado la señal que lo entregaría con un beso. Cuando viene donde Cristo, lo abraza, lo besa en la mejilla, y mi Cristo le dice: ¿a qué viene, amigo mío? Mi Cristo no es un superhombre, es un hombre de carne y hueso, que también sintió la deslealtad, la traición emocional, y fue vendido por un Judas Iscariote. Nadie de ustedes le pondría a un hijo si lo tiene Judas, ¿o sí? Nadie le pondría a un hijo Judas, ¿o sí? Porque Judas es el símbolo del traicionero. Es el símbolo del que no es leal, del que rompe la confianza, del que traiciona, de aquel que ofende, de aquel que a tu espalda te hace daño. Nadie le pondría Judas a un hijo. Pero a veces cuando andáis en la carne tenéis las mismas características de un Judas, de un traicionero, de un desleal. Dios nos ayude a ser fieles, a mantener estos principios, estos valores que son cristianos. Es normal que el mundo sea desleal, pero nosotros tenemos que ser leales. Lo siguen los impetuosos, que quiere decir arrojado hacia adelante, precipitado, impulsivo, irreflexivo. Se refiere a una persona que actúa sin pensar, dominada por su impulso o por su emoción, sin dominio propio y sin temor a las consecuencias, muchas veces con arrogancia y presunción. El impetuoso es guiado por sus pasiones, actúa por ira, por orgullo, por deseo, por ansiedad o por emoción descontrolada. ¿Sabe lo que enseña el Proverbios 14:29? El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mal que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, de manera que el impetuoso, el que se descontrola sin pensar, actúa de manera impulsiva, es un necio descontrolado que le da alabanza a la necedad. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Lo siguen los envanecidos o infatuados, que quiere decir ser cegado por humo, estar hinchado de arrogancia, embriagado de orgullo, tener la cabeza llena de aire. Se refiere a alguien que ha perdido la capacidad de ver con claridad espiritual y moral, debido al orgullo excesivo. Estar cegado de manera que la persona ya no razona con humildad, ni se somete a Dios,
Tenemos un ejemplo muy claro en el libro de Revelación. La iglesia de la Odisea estaba envanecida. Ellos en el capítulo 3, versículo 17 dicen: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el diagnóstico que Dios le da, ustedes no saben, que son desventurados, miserables, pobre, ciego, desnudo. Eso representa a aquellos que siempre están diciendo: estuvo buena la palabra. Sí, porque era para el que estaba al lado mío. Estuvo buena la palabra porque habló a los de la otra congregación, pero nunca tienen la capacidad de decir: el Señor me está hablando. Son aquellos que nunca tienen la humildad de venir a un llamado, de humillarse delante de Dios, de reconocer sus faltas. Son siempre los que están diciendo: esa es para ti, alaba lo que Él vive. Ahora usted, hermano, mire a su lado y dígale: la palabra es para ti y la palabra es para mí, porque Dios habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios habla a todos los que estamos aquí y nadie queda, aleluya, indiferente ante su presencia y su omnisciencia, que todo lo sabe y todo lo conoce. Yo en estos días puedo compartir con usted, puede ser súper simpático, cariñosa las hermanas con uno, pero el que los conoce un poquito más es su pastor, que muchas veces esa hermanita cariñosa, cuando la enseñanza le da en el pecado oculto, como decimos allá en Chile, le da en el juanete, en el callo, en la uña encrustada, en esa parte fea del cuerpo que nadie conoce, pero que Dios sí sabe, la hermana deja de ser cariñosa. El jovencito deja de ser simpático. Son los inconstantes que tenemos en este tiempo, que un día le dicen a los pastores: cuente conmigo, estoy para servir al Señor, y pasa media hora y están por el suelo. La Biblia dice que son de doble ánimo, que son inconstantes y que tienen que purificar su corazón. No, es verdad, como enseña mi obispo, esta enseñanza a nadie lo va a hacer danzar, gritar. Esto no va a provocar un avivamiento, pero sí, Dios quiere hablar y tratar a tu corazón, porque Él te conoce bien. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cuánta gente muchas veces llega a la congregación ya no con la disposición de los primeros días, que cuando empezaron a servir al Señor llegaron con la necesidad de escuchar una palabra? Cada predicador que se paraba en el altar era una bendición, porque había un corazón sencillo, porque había, aleluya, oídos prestos a escuchar la voz de Dios. Pero empezaron a pasar los años y la gente empezó a crecer en conocimiento, y ahora se olvidaron de cómo llegaron y se sientan en los asientos a criticar, a decir: se equivocó, eso no debió haberlo dicho. ¿Quién le dijo a usted que su opinión aquí vale? Aquí lo único que vale es la palabra del Señor. Ya quiero ir terminando. Gracias a Dios, dijo el diablo, que Dios lo reprenda. La característica 18 es que en esta última generación la gente serían amadores de los deleites más que de Dios. La palabra griega traducida como deleites es hedone, de donde proviene la palabra hedonismo, y significa placer sensual o emocional, complacencia carnal, satisfacción egocéntrica, deseos intensos por gratificación personal. Por tanto, son personas entregadas al hedonismo, que buscan el placer por encima de la obediencia a Dios.
el placer, el entretenimiento, el deseo personal se convierte en el Dios al que ellos sirven. Ahí usted ve una generación que no quiere escuchar estos mensajes confrontativos, estos mensajes demandantes. Hoy la gente se congrega para escuchar a un Dios que es como hippie, que solamente es amor y paz, y no importa lo contumaz, lo malo, lo rebelde, lo carnal que tú seas, pero la gente quiere escuchar que van a estar bien, que Dios los va a bendecir. Eso es contrario al cristianismo de Cristo. El que quiera servir a Cristo y no quiera enfrentar el sufrimiento está totalmente perdido, porque Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí deberá aprender a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. O sea, esto es con negación a mi pensamiento, a mis proyectos, a mi ego, a mi yo, a mi orgullo, negación a mí mismo, sacrificio cada día, porque no sirve que un día ande en las nubes y otro día esté por el suelo. No sirve que un día sea un dragón en el altar y al otro día sea un pingüino en la banca. No sirve de que usted un tiempo le ponga bueno, porque Dios no quiere temporero. Él está llamando a obreros, a obreras que sirvan al Señor a tiempo completo en obediencia. Pero lo que más me llama la atención es el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Habla de gente mentirosa que fingen ser piadosas, que externamente actúan como si tuviesen una fe verdadera, una piedad superficial externa que carece de verdadera transformación interna. O sea, eso quiere decir que toda esta generación que Pablo está describiendo no está afuera, sino que está dentro de la casa del Señor. Hoy la maldad no está solamente afuera, sino que la maldad, el pecado, se ha metido dentro de la casa del Señor. Desde ahí que en los tiempos de Cristo, Cristo también tuvo que enfrentar a los hipócritas fariseos y le dijo al pueblo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque toda mamita que hace pan sabe que la levadura es un hongo que comienza a contaminar y a fermentar toda la masa. O sea, hay que sacarse la careta de piedad, hay que sacarse la careta de santidad, hay que sacarse esa apariencia, ese maquillaje con el cual usted viene a la iglesia para aparentar una falsa espiritualidad, una falsa humildad, y ser verdadero, genuino, honesto, sincero con el Señor. ¿Sabes cuál es el diagnóstico y la indicación que le da Pablo a este joven ministro? Le dice: a estos evita, apártate de ellos, no te asocies a ellos, no tengas amistad con ellos, no te dejes influenciar por ellos, ya que esto es contagioso. Recházalos, aléjate de ellos, no tengas nada que ver contra esta gente, porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Que cuando hablamos de reprobado, quiere decir que están descalificados, que han sido eliminados. Porque Cristo, cuando venga a buscar a su pueblo, no vendrá a buscar a falso, a impío, a desobediente, a intemperante, a gente rencorosa, altanera, hipócrita. No vendrá a buscar gente falsa. Él vendrá a buscar a adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Él vendrá a buscar gente que verdaderamente amen el reino de los cielos. Por eso Pablo dice: yo he peleado esta batalla,
diga: yo he guardado la fe, yo he terminado esta carrera, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Esta palabra es para usted, pastor. Esta palabra es para usted, hermana Dorca. Esta palabra es para usted, varón. Esta palabra es para ti, jovencito, porque Dios todavía tiene la esperanza de que se levante una generación distinta, una generación verdadera, una generación que ama al Señor con todo su corazón. Todo esto tú lo has visto, todo esto tú lo has presenciado en estos últimos días. Es más, a causa de toda esta falsa espiritualidad que hay dentro de las congregaciones, muchos se están yendo al mundo, están volviendo atrás porque se sintieron defraudados, porque jugaron con su fe, porque los hirieron, porque no encontraron lo que la iglesia tiene que ser. Que la iglesia tiene que ser una entidad celestial, llena de amor, llena de misericordia, llena de hermandad, llena de lealtad, llena de mansedumbre, llena de gente distinta a la gente del mundo. Es normal que los políticos y los líderes de los altos cargos en las policías y en los gobiernos se corrompan. Lo que es una anomalía en este tiempo es que el pueblo del Señor se está corrompiendo, es que el pueblo del Señor se está dejando, es que el pueblo del Señor es solamente una imagen, pero no tiene nada de Dios. Pero yo estoy aquí para decirte que Cristo te ama, y en este día trajo esta palabra para que tú seas distinto, para que tú seas verdadero. Oh, habrá alguien que le diga al Señor: yo estoy dispuesto, a pesar que estos tiempos sean terribles, que estos tiempos sean peligrosos, yo estoy dispuesto a tomar la espada, yo estoy dispuesto a poner mi mano en la mancera, yo estoy dispuesto a servir a Cristo en espíritu y en verdad, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Póngase de pie, por favor, mientras cierra sus ojos y clame al Señor, clame al Señor. Él está aquí, su presencia está aquí. Siente su presencia. Él lo dijo, que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio. Él es como el viento, no se ve, pero se siente. Él es como el viento, no se ve, pero se siente. Y el que está en el Espíritu está clamando, está percibido, no está mirando el reloj. No es insensible a la voz del Señor. Si Dios le habló, si Dios le ministró, ahí en su lugar donde usted está, levante su manito así como yo la tengo arriba. Si Dios habló a tu vida, a tu corazón, Él no quiere que tú te pierdas. Qué terrible sería que dentro de la congregación te estés perdiendo por la hipocresía, por las apariencias, por mostrarte puro y santo, cuando debes reconocer que te falta más de Dios. Usted que levantó su manito en un acto de humildad y de sencillez delante de la presencia del Señor, quisiera invitarte a que salgas de tu lugar y venga a este altar para que juntos clamemos al Señor misericordia, para que el Señor renueve nuestra fuerza. Habrá alguien que sea sincero, honesto con el Señor y venga a humillarse ante su presencia, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Dios hasta este día dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta, yo soy el que está golpeando tu conciencia, el que está golpeando tu corazón, el que abre su corazón, el que abre la puerta. Entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos, está clamando al Señor.
Dale un poquito de volumen a esa melodía. Vamos, está clamando al Señor. Usted con su propia boca puede clamar. Dios es un Dios que tiene oídos y escucha el clamor de su pueblo. Dios es un Dios que no resiste un corazón contrito y humillado. Y si en este día usted reconoce su condición frente a Dios, Dios derrama sobre tu vida misericordia. Él trae el perdón sobre tu fracaso, sobre tu pecado. Hoy Dios te da nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Él hoy te abraza por tu sencillez y tu honestidad delante de Él. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, que esta nunca vuelve atrás vacía, sino que alcanza el propósito por la cual es enviada. Mira tu iglesia, Señor, que está arrodillada delante de ti, conmovidos, persuadidos por tu palabra. En este día yo te ruego, Espíritu Santo, que puedas descender para derramar misericordia sobre tu vida, sobre su vida. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Límpialo, Señor, límpialo, Señor, perdónalo, Señor. Oh Dios mío, derrama misericordia. Reprendemos al diablo, al acusador de los hermanos, que los acusa de día y de noche delante de Dios. Los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Lloramos para que sientan tu presencia, para que sientan tu amor, para que sientan tu misericordia. Dios mío, métete en los corazones, llévate toda sustancia nociva, toda raíz de amargura, toda rencor, toda falta de perdón. Sana las heridas. Oh Dios mío, oro para que tú en este día hagas el milagro del nuevo nacimiento y despierte la vida espiritual en aquellos que necesitan buscarte con todo el corazón. Vamos, alabemos al Señor mientras usted lo alaba, mientras usted clama, aleluya, hasta que sea bendecido de parte del Señor. Pelee su bendición.